Les saluda Ninoshka Nesnik. Bienvenidos a Shalom World TV. Presentamos para ustedes las noticias más relevantes del mundo en el día de hoy. Damos inicio. La escalada de violencia que vive Paraguay ha hecho que el Papa Francisco exprese su preocupación durante la audiencia general del miércoles. En Paraguay han estallado protestas a nivel nacional a raíz de la corrupción, la falta de medicamentos esenciales y de necesidad vital para enfrentar el COVID-19. Tras las manifestaciones que se tornaron violentas, el presidente pidió la dimisión a su gabinete y los ministros presentaron su renuncia. Entre ellos, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. El Santo Padre encomendó esa nación a la intersección de Nuestra Señora de los Milagros de Caucupé y rezó por la restauración de la paz a través de un diálogo sincero. La violencia siempre es autodestructiva, no se gana nada con ella, dijo el Papa. Un obispo de Chile ha llamado a los católicos a desafiar las restricciones impuestas por el gobierno al culto religioso por la pandemia. En su homilía del domingo, el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastrés, criticó el confinamiento obligatorio impuesto por el gobierno, señalando que las restricciones son un ataque al derecho constitucional a la libertad religiosa. El obispo dijo: «Es cierto que la ley nos impide celebrar nuestra Eucaristía en paz, pero creemos que cuando una ley es injusta y cuando va en contraconciencia, se puede desobedecer, y lo digo como obispo y como responsable de la Iglesia Católica de Magallanes». Respondiendo al reclamo del obispo, el ministro de Salud de Chile ha pedido al prelado que analice las restricciones impuestas. Anteriormente, la Conferencia Episcopal de Chile había pedido un diálogo con las autoridades civiles sobre las estrictas restricciones al culto. Un sorprendente descubrimiento arqueológico ha tenido lugar en Israel, pasando una nueva página en la historia de las excavaciones arqueológicas. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha anunciado el hallazgo de 80 nuevos fragmentos de pergamino del Antiguo Testamento, que datan del siglo I de la era cristiana. Los expertos dicen que los fragmentos podrían pertenecer a judíos que se escondieron en cuevas después del fracaso del levantamiento contra las autoridades romanas encabezado por Bar Kokhba. El rollo contiene versículos de los libros de Zacarías y Nahum. Los manuscritos de 1900 años de antigüedad se encontraron en una caverna llamada Cueva del Horror, que se encuentra a 40 kilómetros al sur de Jerusalén. La diócesis polaca de Elk busca la intersección del beato Carlo Acutis para animar la fe de los jóvenes y llevarlos a los sacramentos. La reliquia de primera clase del beato Acutis fue traída de Roma por iniciativa del capellán juvenil diocesano, el padre Adrián Sadoshki. Ahora se llevará de parroquia en parroquia para traer a la iglesia a los jóvenes que son espirituales pero no religiosos. El padre Sadoshki dijo que a veces a los jóvenes les resulta difícil entender que la iglesia es un hospital para pecadores, donde pueden encontrarse con el Dios vivo presente en los sacramentos. El beato Acutis nos hace conscientes de esto. Acutis fue un adolescente italiano apasionado por la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía y por la programación en computadoras. Murió de leucemia en el 2006 a la edad de 16 años y fue beatificado en el 2020. El arzobispo de New York, Cardenal Timothy Dolan, se ha manifestado en contra de la ley de igualdad que fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La ley prohíbe la discriminación basada en el sexo, incluida la orientación sexual e identidad de género. El cardenal, que preside el Comité para la Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, dijo que la ley es profundamente intolerante, aunque suene atractiva. El cardenal Dolan ha dicho que la ley apunta a las personas de fe y se autoexamine de la ley de restauración de la libertad religiosa.
El principal prelado dijo que los católicos no pueden aceptar la ideología de género que niega a la diferencia en la naturaleza de un hombre y una mujer, y agregó que la ley va mucho más allá del noble deseo de proteger a las personas vulnerables, porque agobia las conciencias y restringe severamente los derechos de las personas religiosas en la práctica libre de su fe. Las continuas protestas de los civiles en Myanmar contra la junta militar que tomó el poder el 1 de febrero y contra la brutal represión de las fuerzas de seguridad que terminó en derramamiento de sangre, ha llevado al Papa Francisco a hacer por cuarta vez un llamamiento a la paz. Al final de su audiencia general semanal, el Santo Padre hizo un conmovedor llamamiento a la paz en la nación afectada por la crisis, diciendo: «Yo también me arrodillo en las calles de Myanmar y digo, alto a la violencia». Con esto, evocaba la imagen que se hizo viral de una monja católica de Myanmar arrodillada en la calle y suplicando a los soldados que no abrieran fuego contra manifestantes desarmados. Más de 180 manifestantes han muerto hasta ahora y la Iglesia está desempeñando un papel importante como mediadora entre las tropas y los agitadores. Y para finalizar, aunque los cristianos son una minoría en las áreas bajo la autoridad palestina y su número está disminuyendo debido a la migración, el compromiso social de la Iglesia y otras denominaciones cristianas en la región no han disminuido en absoluto. De hecho, juegan un papel destacado en la sociedad palestina, dice un estudio reciente realizado por la Misión Pontificia en Jerusalén y la Universidad Palestina Dar al-Khalima. Los datos dicen que las instituciones cristianas son el tercer empleador más grande para la población local sin discriminaciones. El estudio ha examinado las contribuciones de 296 instituciones cristianas como escuelas, colegios, centros de formación profesional y agencias de desarrollo. Estas instituciones emplean a más de 9,000 personas, incluido un número considerable de musulmanes, que es un número mucho mayor que el de las personas empleadas en empresas privadas. Y así concluimos nuestro noticiero. No dejen de conectarse próximamente para mantenerse actualizados con las últimas noticias católicas de todo el mundo. Síganos en nuestras redes sociales, por YouTube y Facebook, Shalom World Español. También puede visitar nuestra página web www.shalommedia.es. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Shalom.